Muy buenas, tal y como dijimos ayer, pues hoy toca hacer un análisis de cómo se pilota aquí en Autódromo Hermanos Rodríguez, ¿no? Cómo debemos trazar cada una de las curvas o cómo deben hacerlo los pilotos de Fórmula 1 para el Gran Premio de México. Entonces vamos a ir sector por sector para que entendáis las grandes diferencias que hay entre ellos y por supuesto cómo se deben trazar esa curva, ¿no? Como digo, dónde están las principales claves. Entonces, bueno, el circuito empieza con una larguísima recta de meta que vimos ayer con los datos, pero que bueno, aquí lo vamos a resumir porque al final la recta pues simplemente va a ser línea recta, no tiene mucho sentido, no tiene mucha gracia desde el punto de vista del pilotaje. Entonces, en esta recta, pues básicamente lo que nos encontramos al final es la primera curva, que como veis tiene una naturaleza muy curiosa, ¿no? Y es que tenemos aquí un ancho de circuito, pero justo antes la curva tiende a, o lo que es el trazo tiende a torcerse un poquito porque se ensancha aquí. Eso da mucho juego en la primera curva de la carrera, porque evidentemente aquí se puede liar una tremenda sabiendo que esta enlaza directamente con la segunda y directamente con la tercera. Y a partir de aquí, lo más importante es salir con mucha velocidad. Entonces, en la salida lo que se suele buscar es, por supuesto, el interior de la primera curva, porque vas a estar en el exterior de la 2, pero luego vas a volver a estar en el interior de cara a la 3. Así que mucho ojo con la salida aquí. Y bueno, luego ya en carrera normal, pues esta curva, como veis, ataca un poquito tarde, como podéis intuir por el dibujo del piano, ¿no? de este que marca el vértice. Entonces, bueno, es importante estar bien abiertos, que no es tan fácil porque el circuito por aquí puede estar bastante bacheado y además, como digo, el circuito hace una especie de giro antes de esta curva. Entonces hay que estar lo más abierto posible, apoyar incluso un poquito la rueda aquí y trazar esta curva más bien tarde, porque eso te va a permitir estar más abierto para la 2 y luego para la 3, ¿vale? Esta 3 se suele hacer a fondo porque pierdes velocidad aquí en la 2, pero bueno, como también has perdido mucha velocidad aquí en la 2, pues bueno, o sea, en la 1, perdón, para la 2 hay que tocar poquito el freno. Ojo con esto porque no hace falta tomar muy tarde esta curva 2 para estar bien para la 3, aunque la tomes, digamos que más o menos neutra así, esta 3 la puedes hacer a fondo sin ningún problema porque estos coches tienen una carga aerodinámica espectacular, ¿no? Entonces, bueno, ojo con eso porque es importante, sobre todo en la salida, estar en el interior de la 1 para estar también en el interior en la 3. Y aquí lo más importante es dar gas a fondo cuanto antes, salir lo más rápido posible, porque aquí tenemos otra recta muy importante. Y ojo, porque aquí es muy fácil pasarse de ambicioso, es decir, esto se puede hacer a fondo normalmente, depende del estado del neumático, si hay tráfico y demás, pero se puede hacer a fondo. ¿Qué pasa? Que esta curva se sigue cruzando un poquito. Entonces, si tú das gas demasiado fuerte, digamos, y no tienes la trazada correcta, tienes que corregir un poquito con el volante, perdón, es facilísimo perder el coche. Así que cuidado con la salida de esa curva 3. Luego, como digo, tenemos una recta tremenda hasta la curva 4 y además justo antes de ella aquí empezaría el segundo sector, ¿de acuerdo? Este segundo sector, pues bueno, está dominado por una serie de curvas rápidas que ahora veremos. ¿Dónde está la gracia más o menos en esta zona? Pues que esta curva 4 es más o menos de 90 grados, pierdes mucha velocidad, pero luego tienes una curva 5 que es bastante más cerrada y tienes que perder todavía más velocidad. Entonces esta curva 4 sí que se recomienda trazarla más bien tarde, es decir, atacar el vértice aquí, porque así vas a estar abierto de cara a la 5, vas a poder hacer la frenada aquí prácticamente en línea recta y luego atacarla y hacerla así. ¿Por qué? Porque si tú atacas pronto la 4 y te vienes aquí largo, no te va a dar tiempo a abrirte para trazar la 5. Entonces, si empiezas esta curva 5, que es tan lenta desde aquí o desde aquí, en vez de estar en el exterior, que es lo que se recomienda, vas a perder muchísimo tiempo, lo vas a tener que hacer lentísimo y vas a perder evidentemente muchas décimas. Y luego aquí da tiempo a revolucionar mucho el motor, quizás subir alguna marcha, pero justo cuando empiezas a acelerar a fondo después de esta curva, tienes que volver a tocar el freno y nos encontramos con la curva 6, que es muy curiosa, porque si os fijáis, tenemos realmente doble radio o doble vértice, incluso mejor dicho, un vértice aquí y otro aquí, y más o menos del mismo ángulo, o sea, este ángulo es prácticamente el mismo que este. Esta curva se puede trazar de dos maneras. Hay quien la intenta redondear más o menos así, hay quien abandona, entre comillas, el primer vértice para atacar más fuerte el segundo. Entonces es curioso, ¿no? Yo creo que aquí, incluso en función de cómo esté el circuito, cómo esté el trazado y demás, pues habrá quien la ataque de una manera y quien la ataque de otra. Así que yo creo que esta es una de las zonas más interesantes para poner, para prestar atención, ¿no? Cuando vemos la cámara on-board, porque sin duda es muy curioso como unos atacan un poquito más, otros redondean más. Hay quien abandona este piano, como digo, pasando por el medio de la pista, pero luego este se lo comen todo lo posible. Entonces, bueno, depende mucho del estilo de pilotaje. Y como podéis ver, pues tenemos aquí un tramo recta medianamente importante hasta la curva número 7. Esta curva número 7 es muy abierta, es la primera de una serie de enlazadas. Aquí tenemos la 7, la 8, la 9,
pequeño tramo de descanso y luego la 10 y la 11, que son un poquito más cerradas, sobre todo la 11. Entonces, esta curva 7 se ataca tardísimo, bueno, tardísimo entre comillas, porque realmente es muy abierta, pero como veis, esta curva lo que te invita es a irte hacia allí. Entonces, o sea, por el propio dibujo de la curva, ¿vale? Entonces, lo que hace es que la puedes atacar más o menos neutra, que si te fijas en el dibujo es realmente un poquito tarde, y en la salida te apoyas directamente en este piano, que es el piano interior de la curva número 8. Entonces, tú estás aquí y atacas esta curva 8, te intentas, o sea, intentas evitar que el coche se vaya hacia afuera, porque si no vas a tener problemas en la curva 9, y entonces tú intentas mantenerte aquí y atacar tarde la curva número 9. Porque si aquí te vas hacia afuera, vas a estar abierto de cara a la 9, te vas a ir largo en la salida de la 9 y ya vas a tener peor trazada para afrontar la curva número 10. Entonces, desde la 7 vas a marcar cómo vas a terminar en la 10 y en la 11. Por eso es tan interesante esta zona de curvas. Aquí para trazar la 10, pues probablemente haya que dar un golpe de freno también, quizá bajar alguna marcha, igual que en la 7, porque en la 8 y la 9 se pueden hacer a fondo. Pero ojo con esta curva 10, porque también es importante atacarla tarde. Cuanto más abierto empieces, mucho mejor en la salida de la 9, pero eso sí, aquí da bastante tiempo a abrirse, no es problema. Y luego aquí en la 10, pues es importante también luego apoyarse en este piano de la 11 y salir, ¿vale? Esta normalmente se puede hacer a fondo sin problemas, pero para la 10, que es una curva muy larga, realmente vais a ver cómo los coches empiezan como a acercarse poco a poco, y luego más o menos cuando están tocando el piano interior es cuando empiezan a dar gas a fondo. Entonces hay como mucho tramo en el que dejas fluir el coche y luego a partir de aquí das gas y haces esto a fondo. Y después de esta curva número 11 tenemos pequeño tramo de recta, un poquito más importante que por ejemplo entre la 6 y la 7, hasta la curva número 12. Y nos enfrentaríamos ya un poquito antes a lo que sería el tercer sector. Este tercer sector, pues como veis, está minado de curvas. Entonces, ¿qué tenemos? Un primer sector de rectas, porque tenemos la recta de meta que es larguísima y luego la que sigue después de la curva número 3, solamente tenemos las curvas 1, 2, 3 que son enlazadas. El sector 2 que está dominado por esta serie de curvas, ¿no? que la que acabamos de ver, desde la 7 hasta la 11 sobre todo, aunque también esta formaban parte del segundo sector. Pero luego el tercer sector se resume aquí, son curvas muy lentas. Entonces, primer sector de recta, segundo sector de curva rápida, tercer sector de curva lenta. Esta curva 12 es muy interesante porque invita a irte muy largo por aquí, pero ojo porque aquí tenemos un muro, entonces puede ser incluso peligrosa. Se ataca muy pronto esta curva 12, porque si la atacas tarde lo que vas a hacer es evidentemente perder más tiempo, es decir, si tú empiezas a atacar la curva aquí vas a tener que meter más giro de volante, entonces vas a perder más tiempo, tienes que reducir mucho la velocidad. Y entonces si haces eso, lo que te va a pasar es que te quedes a mitad de pista, por lo tanto has perdido tiempo aquí para nada, porque esto tampoco te interesa mucho. Entonces, si la atacas pronto, vas a perder menos tiempo en la entrada, porque vas a poder atacarla más fuerte con menos giro de volante, y luego aquí sí que te da tiempo a rectificar. O sea que, sobre todo, va a ser interesante ver qué pilotos aprovechan más esta escapatoria de fuera y cuál es menos, porque esta curva 12, pues bueno, hay algunos que la prefieren atacar un poquito más tarde, otra más pronto, entonces es muy interesante. Y luego aquí os tengo sombreado lo que sería el trazado entre las curvas, porque si no, no se veía muy bien, ¿vale? Entonces la curva 13 es muy lenta y es muy curiosa, porque tú vienes por aquí y sigues haciendo la curva por aquí, aunque el vértice está aquí, el piano, tú sigues yendo hacia afuera y luego la atacas muy tarde para afrontar bien la 14. ¿Qué pasa con la 14? Que entre comillas te da igual. Donde tú tienes que estar poniendo el ojo es en este piano, en lo que sería una especie de piano interior o exterior de la 15, porque es una curva un poco rara, porque ya ves que la 14 es así, luego la 15 es así, pero tenemos el piano aquí. Entonces, tú lo que tienes que hacer es frenas en línea recta, atacas esta curva muy tarde, muy lento, y luego te vienes por aquí hasta aquí directamente. Entonces, desde aquí tendrás que venir más o menos, entre comillas, recto por aquí. ¿Vale? Es decir, este piano, bueno, que a veces se pisa un poco más, a veces un poco menos, pero donde está realmente lo importante es este, porque además está tiene una altura bastante importante, bastante inclinación, entonces como que el coche se apoya ahí, te mantienes en línea recta por el exterior y luego haces esta curva 16. Y esta curva 16 es muy interesante, ¿por qué? Porque, bueno, como digo, te tienes que mantener en línea recta aquí, después de la curva 15, y atacarla tarde, ir redondeándola mucho, dando gas poco a poco, porque digamos que es muy tentador dar gas muy pronto, lo que pasa es que te vas a venir aquí, vas a tener que levantar y ya pierdes mucho tiempo. O sea, la clave es que cuando des aquí gas a fondo, lo mantenga ya hasta el final de la vuelta. Y el piano exterior que a ti te interesa no es este, es este, que no lo estás viendo porque está muy lejos. Entonces tú lo que tienes que hacer es frenar más o menos en línea recta, atacas más bien tarde, bordeas y vas dando gas a fondo poco a poco
para hacer esto así y terminas abierto aquí. No terminas abierto aquí, ¿vale? Y esa es la clave, porque parece, si veis la onboard, sobre todo la primera vez, ¿no? Sabiendo esto, pues os va a parecer raro porque diréis, bueno, se está dejando este piano, pero es que realmente el que te interesa es este, ¿vale? Este tampoco se suele utilizar mucho, incluso si es la vuelta de clasificación, pues como veis la meta pues está muy cerquita en la recta de meta, entonces muchas veces lo que se hace, pues simplemente en vez de abrirse para cortar metro de circuito, pues pegarse más al interior, pero bueno, eso ya depende un poco de cómo haya trazado cada uno a 16. Así que bueno, aquí terminaría la vuelta en circuito, porque ya tendríamos aquí, como veis, todas las posiciones en parrilla. Entonces, muy interesante ese tercer sector que está dominado por curva lenta y que es muy diferente al resto. Y esto yo creo que es una de las principales cosas que llama la atención de este circuito, ¿no? Como cada uno de los sectores son muy diferentes, algo parecido a lo que teníamos, por ejemplo, en Austin. Hemos mencionado aquí muchas cosas, que si curvas de doble vértice, que tal y que cual. Si hay algo que no hayáis entendido bien, ya sabéis que en Level Up Academy tenemos un curso de técnicas tenemos uno de pilotaje deportivo, luego otro de técnicas avanzadas de pilotaje, luego tenemos otro de análisis de datos para ver en qué se está fallando con el pilotaje a través de datos, de adquisición de datos, telemetría y todo eso. Así que no olvidéis echarle un ojo porque hay muchísimo contenido, tanto de pilotaje de Fórmula 1 y todo eso. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos mañana con los reglajes.